¿Listo? Bueno, empezamos. Soy el doctor Julio Pérez, gastrocirujano, en otra transmisión, en otro de los videos. Pues estos últimos días ha habido mucho auge, hay mucha noticia respecto a un compañero médico que fue culpado de homicidio culposo, de doble mención. Bueno, ahorita un compañero que, traumatólogo, que operó a un niño, el niño falleció y le acaban de dictar, bueno, está todo el proceso y lo encarcelaron y se iniciaron una serie de marchas en todo el país. Esto ha levantado mucho revuelo en cuanto a conceptos jurídicos, conceptos penales que realmente los médicos nosotros no manejamos. Entonces, me parece un buen momento para aclarar algunos puntos que nos nacen como médicos, como quirúrgicos y también para los pacientes, para que conozcan por qué se está llevando esta situación así como se está llevando, qué podemos hacer nosotros en nuestra práctica diaria para evitar que pase algo así, independientemente de hacer nuestro trabajo bien, una vez que suceda algo así, ¿qué podemos hacer para llevar un proceso de la manera adecuada? Porque se ha cuestionado mucho la calidad del proceso, ¿correcto? Entonces, estamos aquí con el doctor Camilo Constantino. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, es licenciado en Derecho por la UNAM, especialista en Derecho Procesal, en Mediación y Arbitraje. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Bueno, como comenté, vamos a ver algunos puntos de este caso que está causando mucho revuelo. Y esto ha traído a la luz una palabra que está saliendo mucho, ¿sí? Que bueno, que sale mucho cada vez que se habla de un médico, y es negligencia médica, que es lo inicial que un paciente dice, hizo negligencia médica. Entonces, antes de hablar de todo el tema, me gustaría, si nos puedes explicar, ¿qué es negligencia médica? Bueno, muy buenas tardes, se tengan todos ustedes. Siempre es un gusto estar aquí con dos médicos de profesión, el doctor Julio Pérez y el doctor Luis Constantino. Uno es cirujano, el otro es anestesiólogo, y claro, son voces autorizadas, son especialistas en sus áreas correspondientes, y desde luego sus dudas son técnicas, es decir, más allá de una cuestión meramente legal o de meramente penal, pues es una cuestión también que pocas veces se ha explorado, como lo es el derecho a la salud y específicamente el derecho sanitario, como en este caso se está planteando. En cuanto a la negligencia, nosotros lo vamos a definir como la infracción a un deber objetivo de cuidado que nos es exigible observar, ¿sí? Es decir, en el momento en que nosotros tenemos una intervención, un rol en la ejecución del hecho, evidentemente tenemos ciertos deberes objetivos de cuidado que debemos atender, en el cual si nosotros nos apartamos de esos deberes objetivos de cuidado, evidentemente puede suceder algún resultado, el cual no los pueden ser atribuibles, y es por ello de que por ahí se puede hablar en la cuestión de la negligencia médica, en este caso en los servicios de salud que ustedes prestan en la integridad corporal de las personas. En el momento en que ustedes realizan un procedimiento, llámese, digamos, exploratorio, llámese quirúrgico, hay ciertos deberes objetivos de cuidado que debemos atender, los cuales están en manuales de buenas prácticas, los cuales están en, digamos, tecnologías en relación a la actividad que ustedes están desempeñando. Cuando se apartan de ese rol o de esa actividad o de ese manual o de ese camino, evidentemente puede generar una consecuencia y ahí se da una infracción a ese deber objetivo de cuidado, y eso técnicamente es la negligencia. Ok, entonces podemos cometer una falta en este deber objetivo de cuidado, tanto haciendo como no haciendo. Así es, la negligencia puede ser a través de acción o a través de omisión, es decir, se desprende de una conducta. Evidentemente es más común atender una acción porque es palpable, es tangible, y en una omisión, pues básicamente se puede presentar hasta que se ocurre un resultado que técnicamente los penalistas le llaman una comisión por omisión. Sin embargo, aquí es muy importante que el médico entienda
de que sus deberes objetivos de cuidado son tanto de acción, es decir, de ejecutar una conducta en el campo material, como de omisión, es decir, de que deje de hacer algo que le es exigible hacer por una norma. Okay. Estamos también con el doctor Luis Constantino, es anestesiólogo. Él pues también nos va a dar algunas preguntas y desde la perspectiva de anestesiología, yo estoy desde la perspectiva de cirugía, de gastrocirugía. No sé, Luis, ¿alguna duda que tengas al respecto? Claro, aquí, bueno, a pesar de que hemos sido amigos y a lo mejor hemos estado en sala quirúrgica en algún par de ocasiones, si llegamos a tener algún problema, a lo mejor tú como cirujano o yo como anestesiólogo, ¿cómo sería aquí entre la repartición de la misma culpa en una complicación, ya que hay veces que el paciente entra de urgencias o hablamos también de una cirugía electiva, cuando está prevista o no prevista también este tipo de complicaciones? O sea, ¿cómo nos podemos repartir esa culpa? Evidentemente, cuando ustedes hacen una intervención quirúrgica, ahí hay un reparto de roles en la ejecución de un hecho. Es decir, cada uno de ustedes desempeña una función para que este hecho pueda ser exitoso o pueda causarse un resultado contrario a la norma. En estos casos, lo que se prevé es de que a través de sus manuales de buenas prácticas que seguramente tienen, dependiendo de su área de especialización, ustedes determinen hasta dónde es el rol que se desempeña. Tienen un fin común, que es la preservación de la vida, y en este caso es la conservación de la salud, o otorgarle salud a una persona cuando son en ese tipo de cirugías selectivas. Pero también es importante determinar de que los conocimientos técnicos que cada uno de ustedes tiene influye en el paciente, en el factor paciente, en el cual desde luego puede tener algún tipo de consecuencia. Por ello es importante de que tanto el médico como el cirujano, en este caso el anestesiólogo y el cirujano, sepan hasta dónde llega el rol en la ejecución del hecho, es decir, el reparto de trabajos. Claro, hay algunos penalistas que esto técnicamente le llaman, digamos, una conducta en coautoría o una culpa compartida o concurrencia de culpas. ¿Qué significa la concurrencia de culpas? La concurrencia de culpas es de que cada uno desempeña un rol distinto en la ejecución del hecho y sin embargo puede ser de uno o de otro, donde puede haber una infracción a un deber objetivo de cuidado. Es decir, apartarse de ese manual de buenas prácticas o realizar algo quizás hasta por desconocimiento en el área de especialización que ustedes puedan estar desempeñando. Hay veces que hay situaciones también que pueden ser de carácter fortuito y sabemos que el caso fortuito no debe ser sancionable, pero para ello es muy importante determinar cuál es el rol que desempeñan cada uno de ustedes para de esa manera determinar si uno de los dos infringió la norma jurídico-penal o hay una culpa compartida y en este caso se tiene que responder en igualdad de circunstancias. Claro, la doctrina hay veces que dicen que no se puede admitir la coautoría dolosa, sin embargo, culposa, pero sin embargo aquí estamos viendo de que cuando hay un reparto de roles en una intervención quirúrgica, evidentemente la palabra negligencia o la palabra culpa pueden repartirse no solamente en una persona, no es intuito persona, o sea, individual, sino que puede ser también en concurrencia de culpas. Entonces, ahí sí es muy importante determinar, y por eso el llenado de los informes que tienen para ver que no haya una concurrencia de culpas y que cada uno sepa cuál fue su función correcta en la ejecución del hecho. Ok, entonces, aquí, continuando con esta pregunta que hiciste, Luis, digamos, el resto del equipo, o sea, el tema sale a la luz por este caso, pero es aplicable para cualquier anestesiólogo, para cualquier cirujano, en cualquier cirugía. Entonces, esto hace que surjan muchas dudas al respecto, ya para nuestra práctica diaria. Por ejemplo, ahorita que estás comentando esto de la repartición de culpas, ¿hasta dónde llegaría? Por ejemplo, un cirujano, entra el cirujano,
siempre entramos con un ayudante al menos, o hasta un segundo ayudante. Está el anestesiólogo, que también tiene mucha responsabilidad, pero también está el instrumentista, está el circulante, el que pasa, e incluso entran técnicos a manejar aparatos. Si usamos en laparoscopía, está el técnico en laparoscopía. Cuando sucede algo así, en esta repartición de culpas, por así decirlo, involucra a todos los que estuvieron involucrados ahí en el quirófano. Nada más se queda con, ahora sí que los principales, o por ejemplo, si entrara un interno, un residente que son cirujanos en preparación, ¿ellos también estarían involucrados en esta repartición de culpas? Bueno, ahí es muy importante que al momento de ingresar todos estén debidamente individualizados, es decir, no solamente saber cuántos, sino quiénes están dentro del quirófano. ¿Por qué? Porque sobre eso sabremos cuál es el rol que desempeñan cada uno al interior del quirófano. Evidentemente, por ejemplo, si hay una enfermera circulante la que comete una negligencia, no le puede ser atribuible ni al anestesiólogo ni al cirujano que está dirigiendo la operación. O, por ejemplo, si entra una enfermera instrumentista y no cuenta el número de pinzas que estaban en el quirófano, y el médico le pregunta si efectivamente ya las contó y resulta que ella dice que sí, y al final se determina que hubo un problema porque una pinza se quedó al interior del cuerpo del paciente, evidentemente tampoco es culpa del cirujano. Por eso es muy importante determinar cuál es el rol que desempeña cada uno en la ejecución del hecho. Por ejemplo, en este caso en donde están argumentando que el niño hizo un choque anafiláctico, se le dieron las maniobras iniciales, ya más adelante salió el asunto que no había terapia, pero eso es ya un segundo paso. En el paso inicial, pues actuaron todos ahí. Realmente amerita el médico, el traumatólogo, ser sancionado de esta manera, porque de hecho, bueno, en el caso que un niño caiga en paro, quien toma el liderazgo es anestesiología inmediatamente. Entonces aquí es correcto esta conducta de tomarlo a él. Bueno, que también ustedes deben de tener conocimientos en ACLS y algunas otras. Sí, desde luego. De esta reanimación. Entonces, pero uno es el que toma ya el mando cuando es un paciente que cae en paro o en este caso un choque anafiláctico, pues también tienen que ser como nuestros ayudantes, porque uno solo está luego. Claro, no, desde luego. Muy bien. Bueno, en este caso, pues evidentemente la única información con la que contamos, pues es de los medios de comunicación y la entrevista que le hicieron al doctor Rubén Vasconcelos Méndez, fiscal general de Justicia del Estado de Oaxaca. Sin embargo, haciendo un análisis sistemático de ello, es evidente que en este caso el médico sí tiene una intervención en la ejecución del hecho. No sabemos hasta este momento si esa intervención en la ejecución del hecho es preponderante para la causación del resultado. Hasta ahorita solamente está con datos de prueba de que él intervino en esa cirugía. Está con datos de prueba de que él pudo haberse representado el resultado y que a pesar de ello quiso y aceptó el resultado. Evidentemente se ha malinterpretado diciendo de que se está sancionando o que se está criminalizando la actividad médica. No, aquí lo que se está sancionando, o lo que más bien dicho, se está investigando, porque todavía no se está sancionando al médico, sino que ahorita está en una investigación complementaria de 4 meses. Vamos a determinar en estos 4 meses si efectivamente este médico infringió un deber objetivo de cuidado o tuvo la intención de producir un resultado. Hasta ahorita no lo sabemos. Sin embargo, en una percepción personal, yo creo que aquí se da más hacia una infracción de un deber objetivo de cuidado, como dice aquí el doctor Luis Constantino, en relación al anestesiólogo, en virtud de que él es el que debe tomar el liderazgo para conservar los signos vitales, para poder suministrar medicamento, para poder neutralizar el posible resultado. Si a pesar de ello el resultado se produce invariablemente, no se debe tomar en cuenta en relación a una sanción de un homicidio doloso eventual, sino quizá con una culpa con representación. ¿Qué pasaría si fuese una cuestión de dolo, es decir, de intención? Evidentemente, al momento de realizar las maniobras
para evitar el resultado, eso técnicamente se llama desistimiento. Aquí no estamos frente a un desistimiento, aquí estamos frente a que se está pretendiendo salvar la vida. O sea, no hay un desistimiento en relación a la intervención quirúrgica, porque esta ya se ha ejecutado. Lo que hay es actos tendientes a evitar un resultado, que en este caso es la evitación de la privación de la vida. Digo, también aquí hay que ver si la falta de la terapia o la falta de algunos medicamentos al interior del quirófano fueron preponderantes para la ejecución del hecho y si era previsible o no la determinación de ese hecho a través de esa terapia. Porque a lo mejor podemos saber, el paciente pudo haber fallecido en el quirófano y ya ni siquiera era necesario la terapia, o a lo mejor puede ser de que el paciente tuvo un shock de alergia y que ni siquiera era necesario ya los medicamentos que pudieron haber sido falta. Eso no lo podemos saber, sino hasta estudiar correctamente el expediente. Pero de entrada, digamos, en una percepción de que han tenido los compañeros médicos es de que se está criminalizando la actividad médica. En lo particular, creo que no. Creo que se está investigando qué es lo que hicieron tanto la anestesióloga como el traumatólogo, pero lamentablemente creo que se pudo haber clasificado el hecho con una culpa con representación y esto generaría que el traumatólogo siguiera el proceso penal, pero en libertad. Pero eso tampoco significa de que como hay una culpa con representación, ya no se puede hacer nada. Evidentemente, si en la investigación complementaria se determina que la negligencia médica fue con toda la intención, fue con una indiferencia en la producción del resultado y que quiso y aceptó la producción del resultado, se puede clasificar nuevamente a un dolo eventual. Es decir, el dolo eventual que actualmente se está dando en los medios de comunicación no es un juzgamiento, sino solamente es la fijación de una investigación que todavía va a tardar 4 meses para ello. Me parece, ahorita mencionaste algunos términos muy importantes que francamente como médicos no estamos familiarizados con ellos, o al menos no todos los médicos. Y esto ha generado también mucha polémica por la palabra dolo, que al menos de dominio popular uno tiene el concepto de dolo, que es hacerlo con intención. ¿Nos puedes explicar, por favor, qué es el dolo y cuál es la diferencia entre el homicidio doloso y culposo? Y comentaste culpa con representación o sin representación, para que nos quede más claro. Sí, muy bien, que esas son unas cuestiones totalmente para abogados, y ni siquiera cualquier abogado, sino también debe ser un abogado penalista. Pero miren, algo muy sencillo. Digo, si les defino el dolo como la representación de los elementos objetivos del tipo y querer y realizar la realización del resultado, evidentemente no me entiende un abogado, pero no me va a entender un médico. Si lo dices más despacio, ¿sí? Entonces, pero lo vamos a representar para los compañeros médicos de la siguiente forma. Evidentemente, pues vamos a poner aquí, por ejemplo, tengo este vaso y estamos teniendo una plática. Y estamos teniendo una cuestión de diálogo. Y de repente, en esas maniobras, agarro y empujo el vaso y se cae. Ahí hay una conducta. Y hay una conducta de acción. Ahora, vamos a determinar si esa conducta de acción fue, 1, por un movimiento reflejo, que no es ni doloso ni culposo. 2, que yo vi el vaso, pero confié en que no se produciría el resultado. Entonces fue un accidente. Eso es culpa. ¿Por qué? Porque infringí un deber objetivo de cuidado. Debí haber tenido cuidado dónde estoy manoteando. O 3, tengo la intención de tirar el vaso. Entonces, vean, son 3 situaciones. O sea, una cuestión de un acto reflejo, eso no hay voluntad, es ausencia de voluntad. 2, que sí veo el vaso, pero confío en que no lo voy a tirar, pero pues produzco un accidente y lo tiro, eso es una culpa. Y 3, dolo, tengo toda la intención de tirar el vaso. Entonces, ahora, el problema que se da aquí es cuando hay una culpa con representación y una culpa sin representación. La culpa sin representación, yo no me represento un resultado. Yo confío en que no va a haber ningún resultado. O sea, al decir me represento es que yo pienso un resultado. Claro, cuando por ejemplo, si tú me haces, no sé, una laparoscopía. Tú confías que simplemente meter el aparato de la laparoscopía por los conductos correspondientes, no hay ningún resultado,
no es de ningún tipo de riesgo, no pasa nada. En 10 minutos estamos fuera. ¿Sí? Entonces, y tú dices, lo he hecho 20,000 veces. ¿Sí? Y claro, si tú no piensas que va a haber un resultado, podemos decir que es una culpa sin representación. Ahora, si tú dices, es que de acuerdo a las condiciones particulares del autor, de acuerdo a ciertas condiciones o parámetros que me está dando, de acuerdo a ciertos antecedentes que me estoy representando, puede haber un resultado y a pesar de ello haces la laparoscopía y se produce un resultado, puede ser una culpa con representación. Ahora, el problema también se da entre la culpa, bueno, antes de empezar a explicar la culpa con representación con el dolo eventual, quiero explicarte el dolo. El dolo es querer la realización del resultado y representarse. Por ejemplo, en un homicidio. Tú sabes que si inyectas, no sé, 5 mililitros de una sustancia en las venas y que puede ser mortal, y a pesar de ello lo haces, evidentemente tienes la intención de matar a una persona. Pero si tú dices, le voy a meter cierto medicamento para hacer la laparoscopía, contrato a un anestesiólogo, el anestesiólogo le da una anestesia general, pero resulta que la persona es alérgica, ahí vamos a determinar. El anestesiólogo puede decir, ¿es alérgica, sí o no? Si es alérgica y a pesar de ello quiero hacer el resultado, entonces ahí hay que prever si ese resultado es probable o no y si acepto o no el resultado. Si lo acepto, se llama dolo eventual. Y si no lo acepto, se llama culpa con representación. ¿A qué te refieres con aceptarlo? ¿A qué se refiere con la aceptación? La indiferencia. Okay. ¿Sí? Es decir, hay una probabilidad de que pueda suceder un evento, pero me es indiferente y ejecuto el resultado. Aún así yo hablo, aún así, aquí está el vaso y yo sigo aquí. Así es. Okay. Me es indiferente el resultado que pase, y pasa. Eso se llama dolo eventual. Pero si no me es indiferente el resultado, si confío en que no se produzca el resultado, espero que no se produzca el resultado, que en ese caso es un digamos resultado que fatal, mueves tantito el vaso. Puede ser. Así, digamos, eso de mover el vaso lo podemos llamar tomar los deberes objetivos de cuidado. Sí, pero no fue lo suficiente. Entonces no hay una aceptación de dolo. Y eso se llama culpa con representación, porque invariablemente el resultado se dio. Okay. Y en este caso, por ejemplo, un choque anafiláctico, que es una reacción alérgica muy severa y no prevista, ¿cómo se podría considerar? Bueno, ahí hay que ver las circunstancias, hay que ver los factores de cuántas veces se puede ocurrir, y hay que ver también, digamos, si era posible, bajo las circunstancias concretas del hecho, poder prever esa situación o no. Donde tengo entendido es de que el niño llegó en una cuestión de emergencia. Sí. Entonces, es evidente que no hubo estudios preoperatorios previos y que confiaron en que no se produjera un resultado fatal. O sea, cualquier persona debe entender que desde una cirugía menor, como lo es sacar una muela, o como lo es más, sacar una uña de un pie, que lo hace el podólogo, cualquier cirugía menor que sea, todas ellas implican un riesgo. Eso lo sabemos. Pero en ese momento no vamos a estar pensando, a ver, el niño necesita estudios preoperatorios en ayunas con 8 horas de diferencia para ver si es posible inyectarle cierta anestesia o no. No, lo vamos a ejecutar para tratar de salvar la vida. Bueno, aquí en la alergia, en el choque, pues no hay algún estudio que nos permita saber si va a ser choque anafiláctico. Con mayor razón, sí, es imprevisible. Sí, exacto. Entonces, cuando es una situación imprevisible, ni siquiera se puede cometer culpa. ¿Por qué? Porque cuando es una situación imprevisible, el derecho penal le llama caso fortuito. Es decir, el caso fortuito son aquellas circunstancias en donde existe ausencia de voluntad. En cualquier conducta que tú hagas como médico tiene 2 elementos. Un elemento cognitivo de conocimiento y un elemento volitivo de voluntad. Entonces, cuando se da el elemento,
De caso fortuito, no hay voluntad. Hay conocimiento, porque saben que puede, que existe ese tipo de alergia, pero la probabilidad es 1 en 1.000.000. Entonces no hay voluntad. Y cuando una no tiene cualquiera de los dos elementos, ya sea un elemento cognitivo o un elemento volitivo, ni siquiera hay conducta y por tanto ni siquiera es necesario estudiar si hay dolo o culpa. ¿Por qué? Porque la parte del dolo o la culpa está anclado en la voluntad de las personas. Entonces, en este caso, ¿por qué se está manejando como homicidio doloso? Digo, hasta ahorita lo que ha comentado y de los datos de prueba que han hecho públicos nuestros amigos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca es en relación a que hay un dictamen médico legal en donde hubieron omisiones en los informes médicos, en donde hubieron omisiones en informar en cuestión de los procedimientos quirúrgicos y en los peritajes correspondientes donde determinaron de que sí hubo digamos, una conducta desplegada tanto por el traumatólogo como por la anestesióloga. Pero hasta ahorita eso solamente es para imputarle el hecho. Pero es muy importante decirle a los médicos, el médico, el traumatólogo y la anestesióloga no los han sentenciado, todavía los están investigando. Y se llama investigación complementaria. Después los tienen que acusar y en su caso tienen que llevar un juicio oral y público para ver si efectivamente lo que se está planteando ahora tienen o no la razón. Todavía está sujeto a prueba. Incluso Rubén Vasconcelos dijo, pueden apelar, pueden ampararse, tienen mecanismos legales todavía para que se revise esa resolución judicial. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta este momento hay datos de prueba de que se representaron el resultado y les fue indiferente la ejecución del resultado. Esa es la teoría del caso del fiscal. El defensor, hasta ahorita no he visto una sola nota en que diga haya representado una improbabilidad de la alergia o que haya representado una infracción a un deber objetivo de cuidado o que en el llenado de los informes al momento en que se está dando la intervención quirúrgica, lo primero lo que se piensa es en salvar la vida del paciente y no en cuestiones meramente de formatos legales. El médico se está enfocando a sacar al niño del shock y no le interesa en ese momento llenar los registros. Posteriormente a lo mejor y sí, pero eso no puede ser una causa para determinar un dolo eventual. Pero esos argumentos los debió haber planteado el abogado defensor en la audiencia. El fiscal en su teoría del caso tiene un resultado, que es la muerte de una persona, tiene datos de prueba, que son las omisiones que se presentan en los informes, que tiene un dictamen pericial, donde viene la causa de la muerte, y con eso imputa el hecho, solicita una orden de aprehensión y le aplica una medida cautelar, que en este caso es la prisión preventiva. Sin embargo, esto no quiere decir que está firme. Es decir, hasta ahorita solamente lo estamos investigando. ¿Por qué aplicar esta medida de prisión preventiva? Porque eso es parte de la inconformidad que está causando a nivel nacional entre los médicos. Finalmente, o sea, ¿por qué llevar el proceso? Tú acabas de comentar que aún no hay una sentencia, todavía está todo el proceso de investigación. ¿Por qué llevar este proceso con el acusado en prisión? ¿Por qué no llevarlo por fuera? Bueno, en el artículo 19 de la Constitución hace referencia a que los delitos dolosos, homicidio doloso, es de prisión preventiva oficiosa. Okay. O sea, por el término doloso, oficioso. Uh-huh. En lo particular, y creo que todos los abogados saben que ese catálogo de delitos es violatorio de derechos humanos. ¿Por qué? Porque no se ha terminado de investigar. Porque hasta ahorita solamente hay datos de prueba de un hecho. O sea que sí está habiendo violación de derechos humanos. Hay violación a derechos humanos. Independientemente que sea doloso o culposo el actuar del médico, todavía lo estamos. Todavía se tiene que establecer una estrategia de acusación o de defensa. Se tiene que presentar una acusación en el momento procesal oportuno. Pero ¿qué creen? Ya lo tenemos en prisión para el cumplimiento de obligaciones procesales. Pero porque la Constitución dice y porque el artículo 7 del Código Nacional dice de que el homicidio es prisión preventiva oficiosa. Pero no todo está perdido.
¿Por qué? Porque en el último párrafo del artículo 167 del Código Nacional dice que aún en los delitos de prisión preventiva oficiosa, como en este caso del dolo eventual, el Ministerio Público puede pedir otra medida cautelar. Entonces, evidentemente, nuestro amigo Rubén, nuestro amigo Alejandro Magno, fiscal y vicefiscal, ellos en los términos del artículo 167 y en relación al 171 del Código Nacional, pueden pedir una revisión de medida cautelar para la aplicación de una previsión preventiva, perdón, de una medida cautelar justificada, que puede ser brazalete, ir a firmar, garantía económica, no salir del Estado, aun cuando sea un delito de prisión preventiva oficiosa. Es decir, no vamos a decirle a nuestros amigos fiscales, quiten el dolo eventual. No, sigan investigando. Para eso tienen 4 meses. Pero sí, como sugerencia les diría, pueden inaplicar la prisión preventiva oficiosa, suspenderle incluso la cédula profesional al médico si quieren, en lo que se investiga. Si sale que efectivamente es dolo eventual, se puede acusar y se puede llevar a un juicio oral y una sentencia de 8 a 20 años de prisión. Pero si sale en la investigación que fue una culpa con representación, entonces es una sanción de 1/4 de la pena, puede ser pena alternativa, puede ser sustituido con multa y evidentemente el médico puede regresar a sus labores. Oye, y acerca del seguro, pues que supuestamente está asegurado, tiene seguro, no se ha visto nada que hayan hablado de ello. Entonces no es suficiente nada más tener un seguro, sino que también hay que tener conocimientos nosotros como médicos en lo que es las palabras técnicas, porque hablas también ahorita con mucho tecnicismo, y pues no entendemos muchas cosas. Entonces sería, yo creo que cuestión de prepararse más que nada en este tipo de situaciones, así como un diplomado, un curso, o simplemente estudiar derecho desde cero como abogados, para que también nosotros sepamos, pues, tanto a lo que nos estamos atendiendo como a lo que nos viene más adelante. Claro, mira, el seguro que puede tener un médico es para cubrir la reparación del daño. De responsabilidad, de responsabilidad civil. O sea, ahí yo creo que el seguro va a actuar, pero ¿cuándo va a actuar? Hasta que haya una sentencia. No puede actuar antes. ¿Sí? Y antes, o sea, por ejemplo, en estos casos, ¿qué nosotros qué podemos hacer? Claro, en ese caso es, evidentemente, consultar a un abogado especialista, no cualquier abogado. Digo, estimo mucho a los abogados, pero hay civilistas, penalistas, laboralistas, procesalistas, mercantilistas, fiscalistas, administrativistas, ecologistas, así como los médicos hay distintas áreas también en la abogacía. En este caso hay que consultar a un abogado principalmente penalista, que conozca el nuevo sistema de justicia penal, porque esto es muy importante. Y claro, ahorita aquí con el doctor Luis Constantino y su servidor, estamos preparando un pequeño plan de estudios para ofertarles un diplomado, pero especializado en estas áreas, impartido por abogados que conocen estos términos técnicos, pero además estamos pidiendo el apoyo de la Universidad de Salamanca para que pudiesen ellos darnos ese soporte académico, y la idea es de que no debamos desproteger a un médico ante ese tipo de situaciones, que él, al menos antes de que se pueda asesorar de un abogado, él tiene derecho a guardar silencio, pero también tiene derecho de prever ciertos deberes objetivos que si como médico hace esas previsiones, pues puede el abogado hacer una estrategia mucho más factible para poderlo defender o para hacer el esclarecimiento del hecho. Muchas veces he escuchado que a veces nosotros los médicos, al no estar preparados en estas cuestiones, nosotros mismos no respondemos de la manera adecuada, ¿sí? No sé, en tu experiencia has visto algo así, o sea, que es que el médico se perjudicó a sí mismo porque contestó así, contestó así. Yo lo he escuchado, pero quisiera escuchar tu experiencia. Bueno, el silencio no constituye culpabilidad. Entonces, cuando no sepamos, mejor quedarnos callados, ¿sí? Y consultar a un abogado. Pero cuando más o menos sepamos, evidentemente, dar el menos número de información y pedir la asistencia siempre de un abogado que conozca esas cuestiones técnicas, porque igual hay mucho abogado que no conoce
digamos, estas áreas de responsabilidad médica. En este caso, yo me apoyo del doctor Luis Constantino, de la licenciada en enfermería Marta Laura Constantino, que ellos son los que me dan esa parte técnico en ciencias de la salud para yo poderles dar una asesoría jurídico-legal. Sin embargo, pues es evidente que un médico debe tener conocimientos básicos de derecho, en este caso, derecho sanitario, de derecho penal, que sepa cuándo es una conducta de acción, una conducta de omisión, una omisión simple, una comisión por omisión, una complicidad correspectiva, una concurrencia de culpas, o digamos una coautoría, una autoría mediata. También es necesario que sepa cuándo es un delito tentado, un delito consumado, un desistimiento, un arrepentimiento, un dolo directo, un dolo eventual, una culpa con representación, una culpa sin representación. ¿Por qué? Porque sobre ello él va a poder determinar el rol que desempeña en su función, que ustedes lo sacan de sus manuales de buenas prácticas, de sus conocimientos técnicos especializados en el área médica, pero eso aplicado a un aspecto jurídico para que no tenga ningún tipo de responsabilidad. Evidentemente, también al paciente hay que informarlo. Yo creo que el principal factor que se ha dado en el campo del paciente es la falta de información. Muchas veces los procedimientos quirúrgicos se hacen de manera correcta y ocurre una negligencia, o más bien dicho, más que negligencia, un resultado. No vamos a hablar de negligencia, sino de un resultado fatal. Pero si el paciente está debidamente informado, aunque él después niegue esa información, evidentemente no hay ningún tipo de responsabilidad para el médico. ¿Por qué? Porque ya se le dio conocimiento de los riesgos, ya sabía que había una probabilidad de cometer alguna cuestión, algún resultado, y a pesar de ello, el paciente aceptó ese resultado. Eso técnicamente se llama consentimiento conformidad. Y el consentimiento conformidad excluye la antijuridicidad del hecho. Entonces, si ustedes demuestran el consentimiento conformidad o el consentimiento justificante, perdón, el consentimiento conformidad excluye el tipo, el consentimiento justificante excluye la antijuridicidad, en cualquiera de esas dos circunstancias, evidentemente no hay delito. Y ahí, por tanto, no hay responsabilidad para el médico. Ok, pero o sea que aquí es donde recae toda la importancia en el consentimiento informado, explicarle al paciente todos los riesgos, etc. Pero, por ejemplo, en este caso, en donde uno nada más comenta, no ponen el consentimiento informado, de hecho, hasta los formatos, en una hoja no cabría toda la posibilidad de eventos adversos que puede pasar en el procedimiento. Si algo no se comenta, o sea, si nada más decimos, pues puede presentar una reacción alérgica, no explicamos los tipos de reacción alérgica, no explicamos el shock anafiláctico en este caso. Algo que no se el consentimiento, sin embargo, que sí se llega a comentar que pueda pasar algo parecido, ¿qué tanta responsabilidad que hay? Por ejemplo, que en el consentimiento ponemos, si hay reacción alérgica, puedes tener una reacción alérgica, ¿no? Pero no explicamos el shock anafiláctico. Y ellos argumentan, no es que nunca nos dijeron eso. Ahí, por no haber puesto toda la probabilidad de eventos a que hay culpa o cómo se maneja. No, evidentemente es materialmente imposible hacer la enumeración de las posibles consecuencias de cualquier intervención. Simplemente informarles que cualquier intervención, por pequeña que sea, siempre implica un riesgo. Y cuando es una intervención de emergencia, el riesgo es mayor. Entonces, por eso el médico debe saber cuándo existe un riesgo permitido y un riesgo no permitido. Entonces, evidentemente, cuando ustedes están frente a una intervención quirúrgica de urgencia, eso técnicamente se llama riesgo permitido. Incrementan niveles de riesgo permitido y, por tanto, no se salen del ámbito protector de la norma. Cuando ustedes realizan una intervención quirúrgica electiva, entonces el riesgo permitido es menor. ¿Por qué? Porque ahí sí hay una amplia probabilidad de explicación al paciente de todo lo que pueden ustedes realizar y de las consecuencias que puedan darse. También hay que tomar en cuenta ese tipo de circunstancias. Y en el caso concreto, evidentemente es una cuestión de emergencia y por tanto, en mi consideración, era muy difícil darles una explicación por el consentimiento informado. Y a eso yo le llamaría no exigibilidad de otra conducta. ¿Por qué? Porque no se les puede exigir algo en una situación de emergencia
para que puedan entender el familiar del paciente o el paciente. ¿Por qué? Porque los minutos son oro. Si no lo intervienen en ese momento, puede tener una pérdida de un órgano, puede tener la pérdida de la vida, y se tiene que actuar de emergencia, de inmediato. Y ahí no le vamos a tener al paciente, fíjese que hay 7 o 10 o 20 tipos de alergias, las cuales consisten, evidentemente eso, en primera, ni lo va a entender, y segundo, estamos perdiendo el tiempo y se está perdiendo la vida. Entonces, en esos casos, yo creo que no le es exigible al médico dar ese consentimiento informado si hay una cuestión de emergencia. Si es una cirugía electiva, entonces sí, la mayor información que se le pueda dar al paciente. Si en una cuestión de emergencia se le da el formato y una explicación general, evidentemente el paciente solamente va a tener conocimientos genéricos del procedimiento que se va a realizar, pero pues es materialmente imposible darle una explicación profunda. ¿Cómo nos recomiendas explicarles el riesgo no permitido? O sea, de una manera corta, concisa, que lo podemos hacer, decirles, mira, hay riesgos permitidos, en este caso que puede ser una consecuencia. Los que podemos poner en el consentimiento, y está el resto de cosas que pueden pasar. ¿Cómo nos recomiendas un consejo desde la perspectiva de un penal? En la cuestión de la prueba. Muchas veces dicen es dicho contra dicho. ¿Por qué? Porque el médico explicó, pero el paciente no entendió. O el médico explicó y el paciente niega la explicación. Entonces, ¿qué pasa? En los casos que comentábamos, hay que generar un registro. Es decir, el registro puede ser un acta de entrevista, puede ser, digamos, una grabación auditiva, puede ser una videograbación, puede ser una conversación en una red social como el WhatsApp, puede ser, es válido. Todos esos son datos de prueba, y son válidos. No es ilegal, por ejemplo, grabar. No es una cuestión ilegal, ¿por qué? Porque la Constitución en el artículo 16 hace referencia a que las comunicaciones son inviolables, pero pueden ser válidas cuando uno de los intervinientes lo introduce, y en este caso es el médico quien lo está introduciendo. Pero más allá de ello, la forma de la introducción, evidentemente que si ustedes logran acreditar que sí se les dio esa información, que sí se les explicó, que sí está el consentimiento informado firmado, y si niegan la firma, hay peritaje en grafoscopía. Si niega el dicho, hay una grabación. Si niega la voz, hay peritaje en audiometría. Entonces, si niega la conversación de WhatsApp, hay peritaje en informática. Entonces, hay que generar una fuente de prueba. Cualquiera que ésta sea, siempre es importante para un registro médico. O sea, ahora WhatsApp también ya es válido. Cualquier registro, son datos de prueba. Evidentemente, eso solamente es para generar una investigación, no es para comprobar algo. ¿Por qué? Porque la prueba se tendrá que producir a través de un peritaje, a través de un órgano de prueba, a través digamos, de una confronta, de una prueba científica. Pero esa es la base de incorporación. Y eso nos puede permitir a nosotros como abogados establecer una estrategia de defensa. Ok, muy bien. No sé, pues, no, de hecho, también acerca de los pacientes que luego piensan que es un derecho y estamos obligados a atenderlos cuando estamos luego limitados de recursos y quieren que a lo mejor en un hospital en un área de primero o segundo nivel, quieren que tengamos un área de terapia intensiva, como lo estaban diciendo ahí en Oaxaca. O sea, muchas veces no es necesario, ¿no? O no es cuestión de que tengamos esa área, porque pues, es muy costoso. Pero hay muchos pacientes muchos familiares que dicen, es que es su deber, es mi derecho, estoy pagando con mis impuestos. Sí. Y entonces también hay, para hacer un traslado, tú mismo lo has visto, un traslado de segundo a tercer nivel, que hemos esperado hasta 6, 8 horas para que nos reciban el paciente. Hay veces que el paciente se va deteriorando, y uno como anestesiólogo, ustedes también nos están apoyando para trasladar ese tipo de pacientes.
Muchas veces el tiempo, ya lo acaba de decir, el tiempo es oro. ¿Qué otras cosas podemos nosotros decirle a los familiares o a los pacientes acerca de esto, de temas jurídicos, a los que ellos también están obligados, porque también ellos deben de tener una obligación, no nada más es el derecho a la salud, como lo marca la Constitución? Sí, evidentemente todo derecho genera una cuestión de obligaciones. Y evidentemente también cuando una persona llega a pedir atención médica y se ve desde simplemente una mamá lleva a su hijo a un consultorio médico, pero lo trae con 39,7 de temperatura y con una alta deshidratación y quiere que lo atiendan en un consultorio. Evidentemente, trasládelo inmediatamente a un hospital porque puede convulsionar o puede generar un shock y puede ser incluso la pérdida de la vida. Pero la gente muchas veces no lo quiere entender así y que es obligación del médico. No. Ahí el médico puede negarse ese tipo de servicios y solamente su deber se limitaría a la palabra orientación. ¿Sí? Es decir, canalícelo al lugar. No podemos tampoco exigirle al médico algo que en su entorno, en su materialidad, está materialmente imposible ejecutar. ¿Sí? Es decir, no estamos obligados a lo imposible. Entonces, y no significa que hay una cuestión de responsabilidad, sino que ahí el médico, vamos a poner, el médico de primer nivel, valora y considera que no tiene los instrumentos ni los insumos para atender esa situación de riesgo, esa patología, inmediatamente decirle, te oriento, te canalizo, pero hasta ahí termina mi función. No estamos obligados a realizar más allá de lo que tenemos en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque si se realiza algo y claro, sabemos que no contamos con los instrumentos, confiamos en que no se produzca. Ahí podríamos caer en una negligencia. Entonces, el único factor, la única limitante es hasta donde se pueda responder. Y claro, si son eventualidades no previstas, eso informarlo de que hay una cuestión que es imprevisible y que esto, bajo las circunstancias concretas del hecho, no se pueden atender. Y por tanto, se debe tomar en cuenta para efecto de una eventual sanción. Okay. Muy bien. Bueno, no sé si tienes alguna otra duda, Luis. No, yo no. ¿Algún consejo final para los compañeros médicos? Bueno, principalmente que evidentemente sean cuidadosos en el llenado de sus formatos, que tienen derecho a guardar silencio, no están obligados a declarar, incluso hay veces que los mandan a traer como testigos y después le cambian su situación jurídica a imputados. Eso también es muy peligroso y es muy común que al médico lo agarren. Claro, antes de ello, el médico pues debe ser muy prudente en ese tipo de situaciones. Es muy difícil, prácticamente imposible, que haya un delito imputado a los médicos de manera flagrante. Es decir, ¿qué entendemos por flagrancia? En el hecho, en el momento. O sea, en ese momento no lo vamos a determinar, sino que prácticamente todo ese tipo de responsabilidades se da después de una investigación previa. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es muy importante que el médico sea muy cauto, que se asesore inmediatamente y que él mismo vaya conduciéndose y buscando. Evidentemente hay que enseñarles también las distintas normas oficiales mexicanas para que ustedes conozcan su actuar. ¿Y un consejo para pacientes? El consejo para pacientes es que tienen derecho a la información. Eso siempre, y claro, el derecho a la información tiene que ser de un médico. Porque hay veces que el poderoso Google, el Wikipedia o monografías.com quiere o la enfermera o el trabajador social que está ahí en el área de recepción son los que malinforman. No, aquí es muy importante de que sea un médico y ellos tienen derecho a ese acceso a la información por parte de un médico. Y claro, quitarse de estereotipos o de inferencias que se dan por terceras personas. En este caso, es lamentable el hecho que sucedió, pero también hay una desinformación, tanto para los médicos
como para la opinión pública. ¿Por qué? Porque ahorita los médicos traen con sus pancartas de que se está criminalizando la actividad médica. Jamás se está criminalizando la actividad médica. Y claro, en este caso se está investigando un hecho concreto que hasta este momento el Ministerio Público planteó que era un homicidio con dolo eventual agravado por responsabilidad médica. Pero todavía hay que investigarlo. Y para investigarlo, pues hay que aportar pruebas tanto de la Fiscalía como de la Defensa. Y claro, el problema no es el hecho que se le imputó, el problema es que el médico está preso. Claro, ese no es el problema del hecho, sino es el problema de la medida cautelar. Así es. Que en este caso se está abusando la prisión preventiva oficiosa, pero evidentemente les sugiero a nuestros amigos de Oaxaca, principalmente a nuestros amigos fiscales, ellos pueden pedir una revisión de medida cautelar, que se vaya a una medida distinta a la prisión preventiva oficiosa, lo pueden sustentar en el artículo 167 del Código Nacional, y eso no quiere decir que no sea dolo eventual. Eso tampoco quiere decir que sea culpa con representación. Eso tampoco quiere decir que haya una negligencia por parte de la Fiscalía o por parte de la Defensa. ¿Por qué? Porque el hecho no se ha concluido, no se ha juzgado, apenas se está investigando. Y por ahí nos hacen una pregunta que si es lo mismo el auto de formal prisión con el auto de vinculación, digamos, en cuestión del término procesal sí, pero en cuestión de los efectos no, porque con el auto de formal prisión ya iniciábamos enjuiciar a una persona y con el auto de vinculación solamente estamos investigando un hecho. Todavía no vamos a sancionar a nadie, sino que va a pasar 4 meses de investigación complementaria para que se incorporen todos los demás elementos de prueba y claro, después tiene 15 días para una acusación, tiene 40 días para una audiencia intermedia y todavía tiene 60 días para un juicio oral. Entonces, el médico no ha sido sancionado, no lo están criminalizando, él todavía tiene derecho de defensa y puede interponer amparo, puede interponer apelación. Yo como abogado no lo haría, sino yo como abogado lo que pediría es de que el fiscal considere la revisión de la medida cautelar a una medida cautelar justificada y no viola el artículo 19 constitucional. ¿Por qué? Porque también, aún tratándose de delitos de prisión preventiva oficiosa, puede el Ministerio Público aplicar una medida cautelar diversa a la privativa de libertad. O sea, ¿como cuál? Como un brazalete, como prohibición de salir del Estado, como suspensión de cédula profesional, como una garantía económica, como una obligación de ir a firmar cada 8 días, como una asistencia, digamos, una libertad asistida. O sea, en el artículo 155 del Código Nacional hay 14 medidas cautelares adicionales que pueden aplicar y que esto no transgrediría ni a la teoría del caso del dolo eventual que hasta este momento está vinculado al proceso, ni los derechos del imputado, porque todavía tiene derecho a incorporar pruebas, cuáles, las que quiera, los dictámenes que sean, y claro, el abogado tiene que ser muy audaz, el abogado defensor, para plantear ello. Comúnmente los abogados interponen amparo, interponen apelación, pero olvidan la investigación complementaria. Entonces, al final, les niegan el amparo, les niegan la apelación o hay una reclasificación, pero ya se les pasó el tiempo de investigación complementaria y después quieren que se les supla la deficiencia, cuando allí ya no es una negligencia del médico, ya es una negligencia del abogado. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. Ok, pues muchas gracias, doctor, por aclararnos todo esto que está levantando mucho revuelo. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos aquí. Yo creo que gran parte de la inconformidad es porque no entendemos todos estos términos legales, no entendemos estos conceptos, todo esto que nos acabas de explicar, nos quedó bastante claras. Palabras técnicas que son. Sí, claro, y es muy importante saber que esto que nos comentas, que no está criminalizado, sin embargo, pues como que sí hay que echarle ganitas a su caso allá a los que lo están llevando, ¿no? Claro. Para que no esté llevando el proceso en prisión, sino que lo pueda llevar por fuera. Eso es realmente lo que nos indica a todos nosotros. Decir, oye, pues, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué está en prisión? Y claro que estamos ahí dispuestos a reunirnos y a reclamar todo eso, pero es un compañero médico. Pero muchas gracias, nos quedó muy claro. Muchas gracias por acompañarnos aquí. Aquí estuvimos con el doctor Camilo Constantino, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, es penalista.
licenciado en Derecho, especialista en Derecho Procesal, Mediación y Arbitraje, y nos hizo el favor de explicarnos todos estos conceptos que desconocemos, y nos dio muchos consejos a los médicos y a los pacientes. O sea, este video, la idea de esto no es que estemos peleados médicos y pacientes, sino que nos podamos entender cuando hay una situación como esta. ¿Qué podemos hacer para no llegar a esto? Y aquí el doctor nos hizo el favor de explicarnos perfectamente. Muchas gracias. Gracias a todos y nos vemos hasta el próximo video. Gracias. Hasta luego.